Guardianes de la Noche o Kimetsu no Yaiba es una obra escrita e ilustrada por Koyoharu Gotouge, cuya publicación comenzó en febrero de 2016 y terminó en mayo de 2020 en la revista semanal Shonen Jump de la editorial Suiza. La obra cuenta con un total de 23 tomos recopilatorios que tenemos publicados en España gracias a Norma Editorial. Aparte de esto, la historia ha recibido una adaptación en anime producida por Ufotable con un total de 24 episodios, además de una adaptación en formato película que adaptaba uno de sus arcos, que se estrenó en octubre de 2020 y se convirtió en la película más taquillera en la historia de Japón. A finales de 2021 veremos una adaptación de nuevo de esta película, además de la continuación de la historia en una segunda temporada. Guardianes de la Noche nos narra la historia de Tanjiro, un joven que vive con su familia en las montañas. La única fuente de ingresos que tienen en su familia es vender carbón y vegetales en el pueblo, por lo que Tanjiro realiza varios viajes a la ciudad para venderlos. Tras la vuelta de uno de sus viajes a la ciudad para vender carbón y vegetales, Tanjiro descubre que toda su familia ha sido atacada y asesinada por un demonio, menos su hermana pequeña Nezuko, la cual parece ser la única sobreviviente, por lo que intenta llevarla al pueblo para que reciba atención médica, pero inesperadamente Nezuko se despierta y vemos que se ha transformado en un demonio e intenta atacarlo. Es en ese momento cuando aparece Tomioka Giyu, un poderoso espadachín perteneciente al grupo de los matademonios. Al principio Tomioka quiere acabar con Nezuko por ser una demonio, pero cuando ve la determinación de Tanjiro por protegerla y como ella también quiere proteger a su hermano, decide perdonarle la vida y enseñarle a Tanjiro la forma en la que puede unirse también al grupo de matademonios e intentar descubrir una cura para que su hermana vuelva a ser un humano. Así es como empieza esta historia de fantasía ambientada en la era Taizo, donde veremos cómo estos dos hermanos van a hacer todo lo posible para descubrir cuál es la cura para que su hermana Nezuko deje de ser un demonio y vuelva a ser una humana. En todo este recorrido encontrará un montón de aventuras, un montón de personajes, de demonios, de momentos tristes, momentos divertidos y un mogollón de cosas que al final hacen que los 23 tomos de la obra sean trepidantes, maravillosos y que hayan hecho que a mí personalmente me haya enamorado completamente de esta historia. Una de las cosas que a mí más me gusta de esta historia y que creo que es lo más importante de la misma son los personajes que nos encontramos en ella. Como personajes principales tenemos a Tanjiro y a Nezuko, los dos hermanos Kamado de esta historia, unos hermanos que solamente se tienen el uno al otro. Ambos han perdido a toda su familia a manos de un demonio y ahora mismo Nezuko es incluso un demonio, por lo que Tanjiro va a tener que dejar toda esa parte triste, toda esa parte de duelo con la que debería comenzar esta historia para meterse en el grupo de los matademonios, para hacerse fuerte, hacerse poderoso y poder descubrir la forma en la que ayudar a su hermana. Me gusta muchísimo la relación que tienen Tanjiro y Nezuko durante toda esta historia, cómo ambos se protegen desde el minuto 1 hasta el último, cómo lo dan todo por el otro. Vemos como a Tanjiro le cambia completamente la vida al comienzo de esta historia, como él era el hermano mayor, el hombre de la familia, por así decirlo, y su trabajo era ir al pueblo a vender carbón, conseguir dinero para su familia, y todo eso cambia drásticamente y ahora es una parte muy importante de Nezuko, como tiene que protegerla de todos porque los demonios van a ir a por ella, pero también la gente que está en el grupo de matademonios también van a querer aniquilarla por ser lo que es. Y es increíble cómo el personaje desde el principio, cuando podría haberse hundido en lo más hondo por todo lo que ha perdido, logra salir, logra enfrentar todo lo posible, cualquier demonio, cualquier entrenamiento que tenga que hacer para poco a poco ir avanzando, ir convirtiéndose en una más del grupo y poder así descubrir una cura para su hermana. Para mí Tanjiro es uno de los personajes principales que más me han gustado de todos los que he leído. Es uno de los mejores con los que me he encontrado por toda esa fuerza, por toda esa determinación, por el afán
de querer proteger a su hermana, de querer salvarla de cualquier problema, de cómo es capaz de tener esa parte tierna para todo lo malo que hay en este mundo, cómo consigue sacar esa ferocidad para poder ir contra los demonios, pero también ese lado tierno, ese lado más honesto, más cariñoso, más amable, para también ver la parte buena que tenían cada uno de esos seres y cómo han llegado a convertirse en lo que son. Nezuko, por otro lado, sí que es un personaje que no aparece tanto en la historia, aunque sea un personaje súper importante. Es clave, pero la vemos que está un poco relegada detrás de su hermano. Aparece, está ahí, incluso lo ayuda en muchísimas ocasiones. Es un personaje que vemos que tiene que aguantar todo el poder de ser un demonio para no atacar a su hermano ni a ninguno de los otros humanos, para seguir intentando tener una humanidad dentro del problema de que es un demonio y que lo que le gusta es la sangre. Es un personaje que al final se hace querer por las veces en las que sale, las veces en las que ayuda a su hermano, y también por cómo vemos la evolución también del personaje de aprendiendo pues a adaptarse al modo de vida que tiene ahora. Aparte de estos dos personajes, con ellos veremos una aventura, un viaje en el que se irán a ir comprando personajes como Zenitsu e Inosuke, que son de verdad especialitos. Zenitsu es un chico que es muy miedica. Es parte también del grupo de los matademonios, pero le tiene un miedo atroz a los demonios. No quiere acercarse a ellos, quiere hacer ninguna misión. Él no quiere, no. Es superior a él, tiene muchísimo miedo todo el rato, pero igualmente me gusta esa parte que enseñan de él, de dentro de lo malo, él les medica, pero va con sus amigos, intenta ayudarles y sobre todo la fuerza que tiene de verdad el personaje. Veremos una evolución bastante importante de Zenitsu durante la historia, sobre todo casi que al final, y la verdad es que me gusta un montón todo lo que él representa, todo lo que va enseñándonos, cómo se va desarrollando el personaje. Y por otro lado tenemos a Inosuke, que es como un poco lo contrario a Zenitsu, porque este señor lo que quiere es ir a pegarle a todos los demonios que se le pongan por delante. Él quiere demostrar que es el mejor y quiere superar a todos. Incluso tendrá peleillas con los otros personajes, como son Zenitsu o Tanjiro, porque él quiere ser mejor, él quiere demostrar que puede hacerlo todo, pero tiene también esa parte mona, esa parte misteriosa, porque lleva una cabeza de jabalí en la cara. Me encanta el tándem que hacen estos cuatro personajes, cómo los cuatro van viviendo las aventuras, pero sobre todo Tanjiro, Zenitsu y Inosuke, porque al final son los que más los encontramos en la historia. Nezuko está, pero como os digo, está un poco más relegada en la historia, no aparece tanto, aunque sea tan importante. Pero ellos tres me encanta cómo se hacen amigos, cómo parece que no cuadran ninguno con el otro porque no tienen nada en común, por así decirlo, pero logran hacer un equipo perfecto y es súper divertido encontrarse con estos tres. De verdad que os digo que esta historia tiene un montón de momentos duros, tristes, dramáticos, pero aparece de Zenitsu e Inosuke, sobre todo Inosuke, y te saca una carcajada después de estar llorando a lágrima tendida, porque tiene una personalidad tan maravillosa de ver las cosas positivas o de sacar una parte divertida a todo, no sé cómo decirlo, pero es que Inosuke de verdad es un personaje que adoro totalmente, y sobre todo lo que más me gusta de él es que nunca se sabe los nombres de la gente, siempre les pone un apodo, y es que de verdad es maravilloso ver cómo son los nuevos apodos que le va poniendo a cada uno de los personajes. Por ejemplo, a Tanjiro nunca lo llama por su nombre, siempre se está inventando el nombre. Aparte de estos personajes vamos a descubrir muchísimos, como son los pilares del grupo de matademonios. Tenemos 10 pilares, 10 personajes que nos irán introduciendo en la historia y que nos irán contando su pasado, cómo llegaron a ser parte del grupo, y pues gracias a ellos veremos un montón de peleas, de descubrir información sobre la historia y muchísimas más cosas. Además de varios demonios importantes en esta historia que también
nos contarán el momento actual, por qué están realizando las acciones que hacen, cómo les llegaron ahí y también cómo se convirtieron en demonios. La autora hace un trabajo espectacular hablando de cada uno de los personajes, introduciéndolos en la historia, en cada uno de los momentos, porque es clave cada vez que ellos salen, cuando usan sus respiraciones, por qué se metieron en el grupo, qué los hace seguir ahí, cuál es su motivación, y también la de los demonios, qué hacen en ese preciso momento, porque han decidido seguir a Muzan, que es el demonio más importante, el que ha convertido a Nezuko, el superior, el que los ha convertido a todos, el primer demonio, y todo va haciendo que la historia al final se desarrolle de una manera impresionante. De verdad, es increíble cómo lo va contando todo, cómo no te resulta aburrido que sea un poco, digamos, repetitivo, que nos vaya contando cada una de las historias de los personajes, porque os digo, son 10 pilares y las demonios así más importantes son como 5 o 6 y nos va contando cada una de sus historias, pero os digo, no se hace pesado, no se hace repetitivo, es que todo lo que va contando es información que vamos recibiendo para que se vaya desarrollando la historia. Otro momento que me gusta muchísimo a mí de esta historia son las peleas. La autora sabe enfocar muy bien la acción de los personajes, adaptar los movimientos que hacen ellos con las espadas a cada uno de los demonios, cada una de las situaciones. De verdad, yo disfrutaba muchísimo leyendo cada una de las batallas, cada una de las historias que nos iban contando y cómo al final todos estos van haciendo que tengas un montón de emociones durante toda la historia. Momentos de tensión, momentos dramáticos, más nostálgicos, más sentimentales, más divertidos, porque al final la historia tiene de todo, tiene esos momentos en los que te desgarra totalmente con lo que se está contando de cada uno de los personajes, de cómo ellos llegaron al momento actual a ser un demonio, a ser un pilar, y también tiene esas partes divertidas en las que hay personajes que sacan como la parte positiva, la parte divertida de cada una de las historias. Pero yo creo que una de las razones de que esta historia sea tan buena es que la autora supo contarla tal cual. Y me refiero a que sabía cuál era su principio, cuál era su final, y el desarrollo de en medio fue conciso, pero nos dio toda la información que necesitábamos saber. No se deja nada en el tintero, y con 23 tomos nos cuenta perfectamente la historia de cada uno de los personajes y nos adentra perfectamente en toda la era Taiso que viven los personajes con estos demonios. De verdad que es alucinante ver cómo todos los capítulos, todos los arcos nos va dando información importante para Tanjiro, para descubrir cómo salvar a su hermana, pero también para ir descubriendo más cosas de los personajes y de cómo podría llegar a ser el final de esta historia. En 23 tomos nos cuenta perfectamente toda la historia y eso al final, como digo, hace que sea una historia más agradable y más emocionante de leer, porque todo está comprendido perfectamente en todos esos tomos, está todo bien explicado y no se deja nada. El dibujo también es algo que al principio me chocaba un poco cómo estaba todo dibujado, pero poco a poco te vas acostumbrando mucho a la historia y te va gustando cada vez más. El dibujo tiene muchísimo detalle en las partes de las batallas, se centra muchísimo en ellas, en contarnos todo. Me gusta también cómo trabaja muy bien con el pasado y con el presente de los personajes, cómo nos lo cuenta de cada forma, cómo te va presentando a cada uno. De verdad que al final, os digo, acabas muy enamorada del dibujo y va desarrollándose muy bien, va evolucionando bastante durante los 23 tomos y de verdad que yo acabé enamoradita de toda esta historia y todo su dibujo. Ahora es cuando llega el momento de hablaros del final de esta historia y la verdad es que este tomo 23, el final de la historia, a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Sé que hay gente que no está de acuerdo con cómo terminó todo, pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo. No quiero contar demasiado sobre este final, pero sí que es cierto pues que nos cuenta el final de la historia, termina y hay un capítulo ahí como de algo que pasa muy a futuro con la historia. Y la verdad es que es algo que a mí me gusta muchísimo por cómo lo desarrolló la autora, porque en toda la historia nos va contando, nos va insinuando muchísimas partes espirituales, mucha idea de la reencarnación, del espíritu de los personajes, de cómo va pasando de generación en generación la idea de
salvar al mundo de los demonios y todo, y me gusta cómo ella al final desarrolló toda esta historia para llegar a ese final. Pero a mi modo de verlo, os digo que los 23 tomos están súper bien contados y el final fue el correcto para la historia. Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu, todos y cada uno de los pilares fueron grandiosos para esta historia desde el principio hasta el final, y cada uno de ellos recibió el final que merecía en la historia, y de verdad que estoy súper contenta con cómo desarrolló todo y cómo concluyó con esta obra. Y ya está, esta es mi reseña, mi opinión de Guardianes de la Noche o Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotouge con sus 23 tomos publicados. Es una historia que, como digo, me ha ultra encantado y que agradezco que mi hermana se comprara para yo poder disfrutarla entera, y que sé que la disfrutaré más veces, además de todos esos extras que están saliendo actualmente de novelas ligeras, de extras de algunos personajes que os iré comentando más adelante en el canal si es lo que os gusta. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y dejadme en los comentarios si habéis leído Guardianes de la Noche o si os gustaría leerlo en un futuro. Suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo y dale a la campanita para que YouTube no se ponga tonto y os notifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. Nosotros nos vemos dentro de unos días con un nuevo. ¡Añón!